PEC, como se dice hoy en día. Sí, profesor Bien, encargado del curso. Porque ahora tenemos, bueno, siempre en realidad tuvimos a un profesor encargado del curso y un coordinador. Ya, todo así tuyo, es. Aldo. Bien, vamos a ver en esta clase características comunes de compuestos carbonílicos. Hoy día vamos a hablar de aldehídos y cetonas y en la próxima clase vamos a hablar de ácidos carboxílicos y derivados. Todos estos compuestos tienen algo en común. ¿Cuál es? La presencia de un grupo carbonilo, como lo dice el título. ¿Qué característica tienen estos grupos carbonilos? Como se muestra en la diapositiva, son grupos químicos que tienen carbono y oxígeno con un doble enlace. Esta característica, que es común a los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, les va a dar propiedades características de reacción. ¿Cuáles son estas características? En primer lugar, como ustedes pueden ver, y ustedes deben recordar, y esto es lo fundamental, que ustedes el conocimiento que adquirieron en el comienzo del curso lo utilicen para interpretar que cuando hay un carbono unido a un oxígeno, sea este con un simple enlace o doble enlace, como es en este caso, la concentración de electrones o la densidad electrónica, como se muestra ahí, el delta que aparece en la parte izquierda del carbonilo, está eh, concentrada en el oxígeno respecto al carbono. Y eso es obvio, ustedes saben, el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. No llega a ser un enlace iónico, pero es un enlace covalente fuerte porque la diferencia de electronegatividad entre esos dos elementos es alta. Eso determina entonces que los electrones van a estar levemente concentrados en el oxígeno respecto al carbono. Y eso indica que el carbono va a tener siempre un centro electropositivo. No es un carbocatión, que es con carga positiva, carga neta, pero es una densidad de carga positiva, así como el oxígeno va a tener una densidad de carga negativa. Este enlace tiene algunas características, como lo muestran las figuras que están debajo del segmento rojo. Tenemos que el oxígeno, en este caso, va a ser la esfera que está aquí en la mitad del gráfico y va a haber un doble enlace. El doble enlace puede estar simplificado por esos arcos azules que se muestran en la gráfica intermedia, pero también como esas esferas amarillas que representan a los enlaces pi que están alrededor de entre el carbono y el oxígeno. A todo esto el oxígeno va a ser la pelotita roja y la gris será el carbono. Las nubes amarillas serán el enlace pi que está entre los dos, entre los dos carbonos con hibridación sp2. ¿Ya? De tal manera que en un momento este doble enlace está hacia arriba del plano. Recordemos que este es un compuesto planar, como se muestra aquí, con 120 grados de distancia entre los tres distintos sustituyentes, como se muestra a mano izquierda con un aldehído y a mano derecha con una cetona, que serán los compuestos que veremos hoy día. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de esta densidad electrónica que, volvamos mejor, que esta será 3 enlaces sigma alrededor del carbono y 1 pi. Y ese pi puede estar aquí hacia arriba
del plano que se muestra o puede estar hacia abajo. Finalmente, ese par de electrones puede estar resonando entre una posición por encima del plano o por debajo del plano. Y eso determina entonces que esa resonancia determina que esta molécula en este segmento donde está el grupo carbonilo sea de carácter planar. Y esto será bastante importante para ver las estructuras de los compuestos y para ver las reacciones que van a sufrir estos compuestos, porque muchas de estas reacciones serán por ataques al carbono de otro tipo de grupos químicos que irán a atacar al grupo centro electropositivo, y por lo tanto ese ataque puede ser por arriba del plano del, del plano del compuesto carbonílico o por debajo. Entonces, sigamos con las características para estos diferentes compuestos. Tendremos aldehídos que tienen el grupo carbonilo, pero uno de los sustituyentes, vean hacia la derecha, es un hidrógeno o una acetona más abajo, donde los sustituyentes alrededor del grupo carbonilo serán dos carbonos. Y en el caso de los ácidos carboxílicos, vemos aquí que este compuesto tiene un sustituyente que no es ni hidrógeno ni un carbono, sino que es un OH. En este caso estamos hablando de un ácido carboxílico. Pero la lista continúa porque tenemos más compuestos que tienen esta característica de ser carbonílico. Puede ser en este caso un ácido donde se ha sustituido el hidrógeno por otro radical. Este caso se llama un éster. O en este caso, que no se alcanza a ver aquí, tenemos un haluro de ácido donde el OH está reemplazado por un halógeno, cloro, bromo, yodo, etc. Y finalmente tenemos una amida donde aparte del grupo carbonilo ya tenemos a un nitrógeno, es decir, una reacción que aquí hubo con una amina para formar este compuesto que es una amida. Y nos queda por último hablar de otro tipo de derivados de ácido, que son los anhidros de ácido, que es la condensación de dos grupos carboxílicos que están aquí a mano izquierda. Dos de estos pueden generar un anhidrido. Entonces, todos estos compuestos carbonílicos presentan en común esto: el grupo CO, que va a tener propiedades de reacción muy semejantes. Un aldehído que puede reaccionar con otro aldehído o una acetona, representada aquí por una acetona, cetona, perdón, donde los sustituyentes pueden ser, ya veremos, alquílicos o aromáticos. Y volvemos a la etapa inicial, que es cómo está enlazado el carbono con el oxígeno en esta diapositiva. Vemos aquí el enlace carbono-oxígeno, los dos teniendo 3 orbitales híbridos el carbono. ¿Ya? ¿Cuáles son? Aquí tenemos 1, 2, 3 y un orbital P que puede estar orbitando alrededor de la parte superior de este plano o la parte inferior de este plano. Y en el caso al frente del oxígeno, lo mismo. 3 orbitales híbridos sp2, que son estos compuestos planares que ya hablamos anteriormente, que tienen en este caso 2 pares de electrones no compartidos,
que no se enlazan con nadie, y tenemos un orbital P que puede estar por la parte superior del plano o debajo del plano. En este momento, el doble enlace se está verificando por la parte superior de la molécula, pero estos enlaces P pueden pasar hacia la parte inferior de la molécula en ambos elementos, y en ese caso el doble enlace, en vez de estar aquí hacia la parte superior, puede estar en la parte inferior. Y desde ese punto de vista, este orbital P está resonando entre la parte superior y la parte inferior, y por eso es que estos compuestos se consideran que son planares. El tipo de radicales que pueden estar unidos al carbonilo pueden ser alifáticos o aromáticos, donde R se representa por un residuo alquílico y AR aromático, ¿ya? Alifáticos, los R, AR aromáticos. Y desde ese punto de vista, las cetonas, como es en este caso, pueden ser alifáticas o aromáticas o mixtas, como es en el caso de abajo, donde tenemos que una de los sustituyentes es un residuo alifático y el otro es aromático. Y desde ese punto de vista, estas serían las cetonas mixtas. En el caso de los aldehídos, ya que el grupo siempre es el mismo y es terminal, este grupo aldehído, donde aquí está el grupo carbonilo, se puede ligar solamente a un tipo de ligante, que puede ser alifático, como es en este caso, o aromático, como es en el caso inferior. Pero en el caso de las cetonas, como ustedes pueden ver, a mano derecha hay varias combinaciones de tipos de cetonas que se pueden obtener. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Está la nomenclatura IUPAC y después hay una nomenclatura corriente que también se utiliza. Entonces, aldehído y cetona se nombran cambiando la última letra de las terminaciones de los hidrocarburos de los cuales deriva. Y entonces, cambiando la última letra de los hidrocarburos por al y ona respectivamente. Al en el caso de los aldehídos y ona en el caso de las cetonas. Veamos ejemplo. Tenemos un hidrocarburo de 3 carbonos que se llama propano, y en el caso del aldehído se llamará propanal. En el caso de una cetona de 3 carbonos, es una cetona simétrica y por lo tanto tendrá dos sustituyentes iguales, dos grupos metilo, y como se deriva del compuesto hidrocarburo de 3 carbonos, se llamará propanón. Cuando una cadena tiene dos funciones aldehído, se emplea el sufijo dial. Por ejemplo, este compuesto deriva del pentano, y los dos aldehídos obviamente tienen que estar en los extremos. Recordemos que los aldehídos siempre están en los extremos. Tendrá que llamarse pentano dial. Para enumerar las posiciones donde están los sustituyentes en los aldehídos, se asigna posición 1 a la correspondiente al grupo funcional. En este caso, veamos, por ejemplo, que tenemos un compuesto que tiene 4 carbonos. El carbono 1 siempre será aquel donde está la función
que en este caso aldehído, respecto de los otros que son alifáticos. Este da la precedencia. Y es porque este compuesto tiene un carbono más oxidado que en el caso de los compuestos alifáticos. Ya vamos a ver el tema de los estados de óxido reducción que tienen los compuestos carbonílicos. Eso lo veremos en la clase siguiente, cuando veamos ácidos. Pero en este caso no hay complicaciones porque tenemos un solo carbono diferente al resto y en este caso este será el carbono 1. Por lo tanto, este compuesto se llamará 2-metilpropanal. Y en la acetona, al extremo que se encuentra más cercano al grupo funcional. ¿Por qué es eso? Porque tendrá la numeración más corta. Ejemplo, tenemos aquí una acetona que tiene un sustituyente pequeño, que es un grupo metilo. El de la izquierda, será el isopropilo, y por lo tanto el, el grupo funcional queda más cercano al carbono 1 que si este fuera el número 1, 2, 3. Por lo tanto, se escoge siempre el más cercano al grupo funcional. En este caso, este será el carbono 1 y no sería este otro. También los aldehídos pequeños, los más sencillos, se nombran por el nombre común del ácido carboxílico correspondiente, eliminando la palabra ácido y sustituyendo el sufijo ico u oico por el sufijo aldehído. Por ejemplo, muchos ácidos también se pueden nombrar de esta manera. Nombres sencillos, comunes, que es el ácido fórmico. Ese es el nombre común de un ácido, pero en este caso entonces se llamará formaldehído, deriva del ácido fórmico. O en el caso de un nombre común de otro ácido será ácido acético, que sería el ácido etanoico, según IUPAC, pero en este caso se llamará derivado del ácido, será acetaldehído. Cualquiera de las dos denominaciones está correcta. El grupo aldehído se denomina carbaldehído como nomenclatura que se utiliza cuando el grupo aldehído está unido a un ciclo, como en este caso. En este caso es un derivado del benceno, que es el grupo aromático al cual está ligado el grupo aldehído, y por lo tanto se llamará benceno carbaldehído. O si el compuesto cíclico es alifático, como es este caso, se llamará ciclohexano carbaldehído o ciclohexanal también. Aquí la cosa se complica porque en un compuesto donde hay otras funciones que tienen prioridad sobre la función aldehído, y en este caso, ¿cuál será? Una función que tiene el carbono más oxidado que el aldehído. En estos casos se utiliza el prefijo formil para designar al grupo aldehído, al que se le considera entonces como un sustituyente. Ejemplo, les indiqué que aquel que tiene funciones con mayor prioridad son los ácidos, como este caso. Entonces, el compuesto se nombrará la función aldehído como un sustituyente, con la palabra formil. Entonces, este es un ácido, ya no es un aldehído, que en la posición 3 tiene un grupo formil. Y el ácido se llama pentanodioico, pero en la posición 3 tiene un sustituyente, que en este caso es un aldehído.
Esta es la regla como más importante que no hay que olvidarse. Hay que siempre escoger la cadena para asignar el carbono y la nomenclatura del sustituyente, cuál es el carbono más oxidado. Profesor, Diga. disculpe, es que yo tenía una pregunta. Es que Sí, adelante. usted, bueno, yo sabía que se podía nombrar como formil cuando es sustituyente, pero también tenía entendido que se podía nombrar como, bueno, ahí está oxo. Después viene, claro, aquí Pero se viene. puede nombrar de las dos formas. Exactamente. Ok. La nomenclatura es así, es muy diversa, Yo. pero ya vamos a ver que a veces hay algunas nomenclaturas que utilizan más en algunas áreas como los bioquímicos respecto a los químicos. Ya vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Si el grupo aldehído se encuentra en el extremo de la molécula, se indica como oxo, ¿ya? Por ejemplo, cuando está en un extremo, no internamente como en el caso anterior. Si tú te fijas que me hiciste la pregunta, en este caso, este grupo aldehído está en el carbono número final, 1, 2, 3, 4, en el carbono 5. En el carbono 4 está el 5, perdón, en el 5 está el grupo aldehído y por lo tanto, en estos casos, cuando no está en el medio de la cadena, sino que en el extremo, se menciona como oxo, ¿ya? Las cetonas, que son otros compuestos que ya no tienen el hidrógeno, sino que tienen dos carbonos ligados al grupo carbonilo, suelen nombrarse también mediante los nombres en orden alfabético de los dos radicales que se unen al grupo carbonilo, seguido de la palabra cetona. Por ejemplo, etil, metil, cetona. ¿Y por qué etil primero? Porque es de orden alfabético respecto al metil. Así de simple. En este caso es mucho más simple. Cuando la cetona no es el grupo principal, para indicar el grupo carbonílico se emplea el prefijo oxo, igual que en el caso de los aldehídos distantes, como en este caso, ácido 4-oxopentanoico, o en este otro caso, ácido 3,5-dioxo, porque hay dos grupos carbonílicos, en el caso este de que es el ácido hexanoico. En el lenguaje bioquímico, como yo estaba adelantando, también se puede emplear el sufijo ceto en vez de oxo. Si ustedes se fijan, ya vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, ácido 2-oxopropanoico, correcto, ¿no es cierto? El compuesto es un ácido y el sustituyente se anota como oxo y está en la posición 2. Pero en bioquímica, ustedes van a ver, cuando estén estudiando bioquímica el próximo año, van a ver que muchos ácidos, en vez de anotarlos con con los sufijos oxo, se utiliza ceto, como es el caso del ácido pirúvico. O cuando estén viendo este caso, que es el alfa-ceto-glutárico, este se llamará ácido 2-oxo-pentanodioico, o también llamado ácido alfa-ceto-pentanodioico. ¿De dónde viene el concepto de alfa? El concepto de alfa, aquí,
o acá, es porque si este es el carbono principal, carbono 1, el carbono siguiente al carbono 1, que en este caso es este se considera el alfa, y el que está una posición más hacia la derecha, como es este, será beta, y así sucesivamente. Entonces el carbono más cercano al grupo funcional principal será el carbono alfa. Y ya veremos que esto es bien importante en alguna de las reacciones que yo les voy a mostrar a continuación. Perfecto, una pregunta. Dime. Eh, Adelante. Como también se usa el prefijo oxo, ¿no hay confusiones entre los grupos aldehídos y cetonas? No. No. Porque en el caso de los oxo solamente para los aldehídos es cuando el aldehído está en una posición final. ¿Ya? Claro. Y las cetonas, por definición, no están nunca en la posición final, siempre Ah, van a estar en el centro. ya, ¿Ya? verdad. ¿Profe? Gracias. ¿Profe? Díganme, ¿Y están aumenta el volumen. Ah, ya, ahí se me escucha bien. Sí, sí, rápido, que tenemos mucho que hablar. Ya, perfecto. Que están entonces solo pueden estar en el centro las cetonas porque si están en el extremo sería un aldehído, ¿no? O sea, Exacto. que le Si tú faltaría. tienes un compuesto carbonílico en el extremo, no puede ser una cetona. Tiene que ser un aldehído. Ya, perfecto, gracias. Ya, ya, hablemos de las propiedades físicas rápidamente. Estos tienen un punto de ebullición más alto que los alcanos del mismo número de carbonos. Por ejemplo, aquí podemos ver que compuestos de bajo peso molecular, de un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Por ejemplo, los aldehídos y las cetonas tienen un punto de ebullición bastante parecido, pero más altos que un alcano, que el alcano correspondiente. ¿Ya? Pero además de eso, que es lo que está escrito, pero puntos de ebullición menos altos que los alcoholes correspondientes. Los alcoholes correspondientes aquí no se alcanzan a ver, pero son bastante más altos. Ya se los voy a mostrar en una gráfica. ¿Cómo se explica entonces que los aldehídos y las cetonas tengan un punto de ebullición más alto que los alcanos? Aquí tenemos el gráfico. Los aldehídos van aumentando su temperatura de ebullición a medida que vamos alargando la cadena de un carbono, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar aquí hasta 9 aproximadamente. Las cetonas presentan un punto de ebullición muy semejante, pero dijimos que los alcanos era bastante más baja, como lo muestra la gráfica. ¿Qué diferencia tienen? Que, como ustedes bien saben, los alcanos no tienen interacciones intermoleculares. En cambio, las aldehídos y las cetonas, por tener oxígeno, tienen interacciones intermoleculares, pero tienen interacciones intermoleculares mucho menores que las que tienen los alcoholes entre sí. ¿Y cuál es la interacción que tienen los alcoholes entre sí? Aquí me faltó la imagen. Los alcoholes entre sí, como ustedes recordarán, tienen grupos OH, y los OH entre sí, de una molécula con otra semejante, pueden formar un puente de enlace de hidrógeno, que es una interacción fuerte que ellos tienen que vencer para pasar de un cambio de estado líquido a gaseoso, que es lo que estamos estudiando aquí. En cambio, las cetonas y los aldehídos tienen interacciones entre ellos muy suaves,
muy suaves que no pueden formar puentes de enlace de hidrógeno como los alcoholes, pero tienen algún tipo de interacción. En cambio, los alcanos, no tienen ningún tipo de interacción entre ellos, es decir, las moléculas se repelen fundamentalmente y eso hace de que estén más bien como gases a temperatura ambiente. En cambio, los aldehídos, las cetonas y los alcoholes tendrán más bien una característica de ser líquidos a temperatura ambiente. De tal modo que ustedes acuérdense siempre muy bien de qué tipo de interacciones de puente de hidrógenos pueden tener algunos compuestos entre sí. Sigamos con propiedades, perdón. Sigamos hablando de propiedades físicas. Hablamos de puntos de ebullición, de compuestos carbonílicos. Veamos ahora solubilidad. Cuando hablamos de solubilidad, que será la primera parte de este menú, tendremos que ver qué tipo de interacciones tienen estos compuestos con el agua. Cuando hablamos de solubilidad así a secas es porque estamos viendo si se mezclan con el agua. Y después veremos, como muestra el esquema, reacciones y síntesis de aldehídos y cetonas. Aquí estamos viendo a mano izquierda cómo estas moléculas se interaccionan entre sí, moléculas del agua, como lo hemos visto ya largamente en varias partes de este curso. Pero aquí también vemos al lado derecho, aquí al extremo derecho, es una molécula de agua que está interaccionando con una cetona. Y vemos que se está estableciendo una interacción de puente de enlace de hidrógeno entre el oxígeno de la acetona, que es muy electronegativo, un par de electrones libres del oxígeno no enlazante, que ya hablamos al comienzo, que está interaccionando con la parte electropositiva del dipolo que es el agua. Y ahí, entre los dos centros electronegativos del compuesto orgánico y del agua, se establece un puente de enlace de hidrógeno que le permite cierta solubilidad. Y por eso estos compuestos hace que los aldehídos de cetonas son buenos aceptores de enlaces por puente de hidrógeno y de ahí que tengan mayor solubilidad en agua que los alquenos, como es estas estructuras que tenemos aquí que no tienen ninguna diferencia de electronegatividad entre los átomos, como es en este caso un compuesto, un eténeo, un alqueno, perdón, y por lo tanto, al no tener ningún tipo de polaridad, este compuesto no va a tener ningún tipo de interacción de puente de enlace de hidrógeno con el agua. Y por eso estos compuestos son bastante más solubles, ya los aldehídos y las cetonas, que los alquenos. Pero esto es válido casi para la mayoría de los compuestos orgánicos, ¿ya? Sin embargo, los primeros miembros de ambas series de aldehído y cetona son completamente solubles en el agua. Pero ¿qué pasa cuando esta cadena alifática de un compuesto carbonílico aumenta
estos residuos laterales son cada vez más grandes, eso hace que disminuye rápidamente la solubilidad en agua. Es decir, la capacidad que tiene este grupo carbonílico de mantener en solución a una molécula de agua y por lo tanto permitir su solubilidad tiene un máximo independiente de cuán alifático o cuán grande sea el resto del aldehído o de la acetona. En otras palabras, al aumentar la cadena hidrocarbonada disminuye notablemente, como se dice ahí, la solubilidad en agua. Pero los compuestos pequeños, ¿cuáles son los que nos interesan? Nos interesa en un curso de bioquímica, que es lo que vamos a estudiar el próximo año, que los compuestos que existen en el metabolismo intermediario son aldehídos, son cetonas, pero son de bajo peso molecular. Y por lo tanto, van a ser solubles en agua. Es decir, compuestos de aldehído y cetona sobre 6 carbonos, ya la cosa es que se hacen bastante insolubles. Pero en el metabolismo intermediario de una célula, por suerte, los compuestos que tienen funciones aldehído y cetona son de bajo peso molecular. Y por lo tanto, son solubles en agua. Como se dice en la parte inferior de la diapositiva, aldehído y cetonas de cadena lineal con 8 o más carbonos son prácticamente insolubles en agua. Pero todos estos compuestos que no son solubles en agua, obviamente pueden ser solubles en solventes orgánicos. Y aquí no vamos a seguir con eso. Vamos a pasar ahora a métodos de obtención de aldehídos y de cetonas. La reacción más frecuente para tener aldehídos es una oxidación de alcoholes, como lo muestra esta imagen. Permanganato de potasio es un oxidante. Un oxidante, como ustedes ya lo vieron, oxida a otro y él se reduce. Y por eso, en este caso, el alcohol se va a oxidar al aldehído. Ya veremos en la próxima clase cuál es el estado de oxidación del carbono en las diferentes funciones. Pero en este caso, un aldehído es más oxidado que un alcohol. Si es un alcohol secundario el que reacciona con el mismo agente oxidante, se va a obtener una cetona, como se muestra ahí. Otro tipo de reacciones muy interesantes que tienen para obtener aldehídos y cetonas es la ozonolisis. Pero fíjense ustedes, de los alquenos. Los alquenos pueden sufrir una reacción de oxidación. Y la oxidación del carbono del alqueno va a llegar finalmente con el ozono, que es esta molécula que está aquí como O3, que puede formar 2 aldehídos. ¿De dónde se forman estos dos? De la destrucción de este enlace doble que tienen y que caracteriza a los alquenos. Este carbono se va a oxidar para generar este aldehído pequeño y este otro carbono también se va a oxidar para arrastrar a este grupo metilo para formar este otro aldehído de más grande, un poquito mayor. Forma aldehído y acetaldehído, o metanal y etanal con las diferentes nomenclaturas. Por el contrario, un alqueno de este tipo también se va a oxidar por ozonolisis. Ozonolisis, la palabra lo indica, una lisis del alqueno por vía del ozono.
Esta es una reacción bien interesante. El ozono se suele formar por reacciones de radicales libres, ¿ya? Cosa que ocurre en la estratosfera que cubre al planeta Tierra. Ahí se forma una capa de ozono. También se forma ozono aquí a la orilla del nivel del mar, pero eso ya es producto de otro tipo de contaminación ambiental, que son reacciones que se genera el ozono por radicales libres, insisto. Entonces, en estos casos se pueden formar aldehídos, como es en el caso del metanal, que proviene del extremo del 2-metilpropeno, pero en esta parte, en el carbono central, cuando se oxida, en vez de formarse un aldehído, se forma una cetona. Entonces, una manera de obtener aldehído y cetona es a partir de este tipo de alquenos ramificados. En este caso, que es un alqueno bien ramificado, como ustedes lo pueden ver, por la misma reacción de ozonolisis en presencia de todos esos catalizadores que aparecen y solventes que aparecen por sobre la flecha, ya se obtiene esta reacción. Si eso lo conservamos frente a este otro alqueno, vamos a ver que se forman exclusivamente cetonas, como es en este caso. Esta molécula es simétrica. El ozono, ya veremos, destruye a nivel de este doble enlace y genera dos entidades iguales que se llamarán dimetilcetona y dos moléculas iguales. En esta reacción aquí no me voy a concentrar mucho, pero el tercer oxígeno que participa en la reacción se combina con el zinc en esta reacción, que es una reacción de óxido-reducción. Si ustedes están viendo, estamos cambiando el estado de oxidación del carbono, ¿ya?, a un carbono más oxidado que el anterior, y también el oxígeno también cambia de estado de oxidación frente a este caso al zinc. Vamos a ir rápido con esta reacción. Esta es una reacción de cómo ocurrirían las etapas de esta reacción. Esto ilustra la importancia de estudiar las etapas de una reacción química, y esto se puede verificar por la cinética, ya que hay múltiples etapas en la mayoría de las reacciones, donde ustedes ya han visto que la etapa limitante es la más importante porque es la que determina la velocidad de la reacción. En este caso estoy mostrando cómo el ozono se combina con el alqueno, en este caso para verificar la reacción. Insisto, el ozono se forma inicialmente por una reacción de radicales libres, y ya vamos a ver rápidamente eso porque esta parte es bastante más complicada y no tiene tampoco mucho sentido adentrarse a mucho detalle. Lo que sí se sabe es que, vean ustedes, hay un ataque de este esquema del ozono que tiene una alta densidad electrónica para atacar a este centro más bien electropositivo respecto a este otro carbono que es más electronegativo, ¿ya? Para que este centro electropositivo ataque, aquí tiene que haber un centro electropositivo y aquí un centro electronegativo para que pase para allá. Y al final de cuentas, una reacción bastante interesante, esto permite que se reordene y se obtengan dos moléculas idénticas de, en este caso, formaldehído. Esta reacción tiene una importancia notable en otro tipo de compuestos que existen en la célula. Y aquí yo ya me estoy adentrando a las consecuencias que tienen estas reacciones, que es la famosa lipoperoxidación de los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados son muy semejantes a los alquenos. Tienen muchos dobles enlaces uno al lado del otro.
¿ya? Que son los dobles enlaces conjugados. Y son ácidos grasos, vean ustedes, aquí es un ácido que tiene una cadena alifática y este es un ácido graso insaturado. Estos ácidos grasos, ustedes ya saben, son componentes muy importantes de las membranas biológicas, ¿ya? Para formar la bicapa lipídica que tienen todas las membranas biológicas. Pero son compuestos sensibles al ozono, porque tienen muchos dobles enlaces, son como compuestos de alquenos, ¿ya? Cadenas alifáticas con muchos dobles enlaces. De tal modo que aquí está mostrada la reacción como una típica reacción de radicales libres, donde hay una etapa de iniciación, una de propagación y una de terminación, como ustedes les enseñaron en este curso. Uy, perdón. Y en este caso, la etapa de iniciación es que se forma un radical libre. Este radical libre puede entonces iniciar la reacción, transferir esta situación radicalaria al ácido graso. En una etapa de propagación se involucra el oxígeno y el oxígeno ya se puede acercar al doble enlace y al hacer eso posteriormente, ¿qué es lo que hace? Degrada esta parte izquierda de la molécula, pero puede degradar todos los sectores donde hay dobles enlaces para generar, por ejemplo, vean ustedes aquí un aldehído. Un aldehído. Y otros subproductos, como son en este caso dimalonil dialdehídos. En otras palabras, esta reacción que estamos hablando del ozono, pero puede ser iniciada por cualquier compuesto que genere radicales libres. El ozono es un producto de una reacción de radicales libres, pero dentro de la célula, especialmente en la mitocondria, donde anda mucho electrón suelto que se escapa de la cadena respiratoria, puede, junto al oxígeno que es abundante en la mitocondria, ustedes sabrán por las reacciones de la cadena respiratoria, es el lugar donde más compuestos radicalarios se forman dentro de la célula, y eso determina que las membranas biológicas de las mitocondrias están expuestos a este fenómeno de lipoperoxidación. Es una oxidación por peróxidos, ¿ya? Lipoperoxidación, oxidación de ácidos grasos por vía de peróxidos. Y los peróxidos pueden ser múltiples, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que este ácido graso precioso, largo, que tiene la interacción para formar una bicapa, se va a romper en pedacitos, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué significa eso? Desordenamiento total de la membrana biológica. Al final, muerte celular. Esto se evita, obviamente, evitando las reacciones de radicales libres dentro de la mitocondria, que insisto, es el sector más lábil que tiene la célula, porque ahí hay muchos radicales libres que se forman. ¿Por qué? La cadena respiratoria que falla. Sigamos con la clase, veamos otro tipo de aspectos. Los compuestos carbonílicos tienen reacciones. Las reacciones van a estar ligadas a este centro electropositivo, que insistimos es un centro lábil para el ataque de alguien. ¿Quién será el que puede atacar ahí? Un nucleófilo. Este compuesto, con ese nombre, nucleófilo, afinidad por un centro electropositivo. Un nucleófilo, entonces, por definición, es aquel que ataca a este carbono. Y un electrófilo es aquel que puede atacar aquí. Tiene afinidad por un centro rico en electrones. Y aquí tenemos un carbono alfa. ¿Se recuerdan del carbono alfa? Alfa-ceto glutárico, alfa-ceto, que es la denominación de los bioquímicos. Pues este carbono alfa presenta un carácter ácido débil.
no tiene características de ceder fácilmente el protón, ese carbono, pero sí por la cercanía con el carbonilo, que tiende a desplazar los electrones hacia el oxígeno, hace que este enlace de alguna manera debilite la interacción de la unión del carbono con su protón, con su hidrógeno, y lo suelta. Pero la acidez es muy débil. Ustedes en clase hoy día en la mañana y el otro día vieron el pK de los ácidos, y el pK de un ácido acético es como 4,5, etcétera. En este caso, el pK de este compuesto, de este carbono alfa, no es 4 ni 5, es 18, es 21, es decir, tiene una acidez mínima. Para aumentar la acidez hay que hacer la reacción, para que se verifique esto y ese protón sea más ácido, hay que hacerlo en un ambiente básico. Entonces la reacción que vamos a hablar rápidamente es la adición nucleofílica al grupo carbonilo ya de un aldehído, de una cetona. ¿Y quién va a ser el nucleófilo? Un alcohol. El alcohol tiene un oxígeno con una alta densidad electrónica, tiene una alta densidad de electrones alrededor del oxígeno, y eso hace que tenga afinidad por el carbono del carbonilo. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a ocurrir? La hibridación del carbono en el aldehído de la acetona, que es sp2, se va a transformar en un carbono de hibridación sp3. ¿Por qué? El doble enlace se va a perder, se va a movilizar un electrón adicionalmente hacia el oxígeno, y ahí este compuesto, que es planar, ahora es tetraédrico. Entonces la adición nucleofílica es por el ataque de un nucleófilo, un compuesto que tiene alta densidad electrónica, como ocurre con el alcohol, que puede atacar a este centro electropositivo que está aquí. Vamos a ver reacciones entre un nucleófilo y un electrófilo para formar un hemiacetal. Esta hemiacetal es un compuesto de adición nucleofílica que es relativamente inestable. Se forma, pero se degrada rápidamente. Aquí no se muestra la flecha de reversa, pero suele tener una vida muy corta y puede volver a formar un equilibrio para romperse este enlace y formar nuevamente el nucleófilo y el electrófilo. Pero este hemiacetal, si vuelve a combinarse con otro molécula nucleofílica, que en este caso es el alcohol, como vamos a ver aquí, se puede formar un acetal. Esta reacción tiene múltiples etapas. No me voy a concentrar porque veo que el tiempo ha pasado bastante largo, pero estas etapas están descritas. Lo que quiero mostrarles mejor, cómo se puede, aquí están las etapas. Aquí estamos viendo una típica reacción de un compuesto como es este. Este compuesto es un aldehído mucho más complejo que este, es la glucosa. La glucosa, si ustedes se recuerdan, tiene 6 carbonos, tiene un grupo aldehído en un extremo, carbono 1, y tiene otros 5 carbonos con muchos alcoholes.
Pues bien, ustedes saben que esta glucosa puede estar así en la naturaleza, pero también puede estar ciclada. La reacción de ciclación es la formación de un M-acetal, pero un M-acetal inestable. De tal manera que vamos a ver una reacción que esta glucosa se va a cerrar, pero posteriormente, químicamente, va a ser inestable y va a volver a formarse, a formar una glucosa lineal. De nuevo, vean ustedes el carbono 1 es el aldehído, y el carbono 5 que está detrás se va a acercar al grupo aldehídico y ahí va a atacar y va a formar el M-acetal. ¿Lo vieron? De nuevo, el carbono 5, su OH, se está acercando a atacar al grupo carbonílico, que puede ser el ataque por una parte de la molécula o por el otro lado. Recordemos que el aldehído es planar, de tal manera que aquí hay dos tipos de productos, ya sea si el ataque es por encima del plano del doble enlace o por debajo del doble enlace. Y eso va a generar dos compuestos estereoquímicamente distintos, cosas que ustedes lo van a ver al final de este curso. Entonces, un M-acetal es el ataque de un nucleófilo, que es un alcohol en este caso, que está atacando un grupo aldehído y está formando un M-acetal. En el lado derecho se muestra el M-acetal simple, que deriva de la reacción que se muestra más arriba entre acetaldehído y metanol para formar el M-acetal. Pero este M-acetal puede sufrir la entrada de un segundo nucleófilo, alcohol en este caso, metanol, para formar el famoso acetal. Y este es estable. Este tiene un enlace que no se degrada fácilmente. ¿Quién es un ejemplo de un acetal? Ahí lo tienen, un disacárido. Un disacárido que ustedes lo han visto muchas veces en los textos, pero que la presencia de ese enlace 1,4 que se verifica aquí es la formación de un acetal, perdón. Y este enlace es muy estable, como ocurre con todos los disacáridos y los polisacáridos, que son extremadamente estables. Aquí tenemos una reacción en etapas. Tenemos la protonación del oxígeno, como lo muestra la secuencia. Con eso la entrada del metanol por debajo al carbono electropositivo, ¿ya? El ataque nucleofílico del metanol al carbonilo protonado, que fue la primera reacción. En la tercera, la desprotonación del M-acetal. Después, la protonación del oxígeno alcohólico, la pérdida de agua y el ataque nucleofílico del segundo metanol al carbocatión. El carbocatión es aquel que tiene carga positiva para formar, voilà, diría un francés, el acetal. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de reacciones tienen los aldehídos y las cetonas? La tautomería cetoenólica. Esta reacción es muy interesante. Hay muchos ejemplos en biología donde ocurre esta tautomería, que
un compuesto es una cetona, pero se puede transformar en un enol. En este caso, lo que ustedes están viendo es un enol, donde ese carbono alfa perdió el hidrógeno, que está ligado al carbono carbonílico, y el protón pasó a ligarse con el oxígeno de la función cetona, aldehído, perdón. De tal modo que estas dos formas resonantes están en un equilibrio. En un momento está como forma ceto y en otro momento como enol. Y al final de cuentas, de esa manera se estabiliza esta molécula. ¿Ya? Esto ocurre con mucha frecuencia entre las bases nitrogenadas del DNA, que pueden estar en algún momento en una isomería ceto y en otro momento en una enólica. Pero puede ser que la interacción DNA-DNA de una base con su complementaria puede que la tautomería produzca errores de interacción de una base con la base complementaria del DNA. Y eso lo cual significa una mutación y que es bastante peligrosa. Entonces ahí tenemos una representación de esto mismo. Ese carbono alfa, por estar ligado al grupo carbonilo, hace que ese protón, más aún en un ambiente básico, con una base como catalizador, hace entonces que ese protón se salga del carbono alfa y ese protón, entonces, los electrones pasan a formar un doble enlace, carbono-carbono, pero finalmente el electrón se posiciona como enol en el carbono, en el oxígeno carbonílico. ¿Ya? Y ahí entonces está el equilibrio. Esta es la formación de un enolato. Como se muestra aquí, este carbono alfa tiene un hidrógeno que puede ser retirado por una base y después ese posicionarlo frente al oxígeno del grupo carbonílico. Y al final de cuentas, entonces el hidrógeno puede estar en ambas posiciones. Puede estar aquí, en carbono alfa, pero puede estar allá arriba uniéndose al enolato. Una reacción donde ocurre esto es la famosa condensación aldólica, en que un nucleófilo se adiciona al grupo carbonílico de un segundo compuesto carbonílico. Por eso se llama condensación, porque un compuesto carbonílico se polimeriza con otro y así sucesivamente para formar un gran polímero. ¿Cómo ocurre esto? Si nosotros tenemos estos dos compuestos, si nosotros tenemos dos compuestos aldehídos o cetonas que tengan carbono alfa, es importantísimo. Si no tienen carbono alfa, no pueden verificar esta reacción. Y esta es la parte más complicada de esta clase. Este compuesto tiene un carbono alfa. Este puede haber perdido el protón. Puede haber perdido el protón y se combinó, como este es un carboanión, al perder el protón tenía carga negativa y al tener carga negativa puede haber atacado a otro carbono carbonílico que es electropositivo para formar este enlace. Y el hidrógeno que se desprendió puede haber sido tomado por una base. Y ahí se verificó un nuevo enlace covalente entre esta molécula, que es un
compuesto carbonílico con esta otra que está más a la derecha, que es el otro. De tal manera que entre el carbono alfa de uno de ellos, al perder el protón, eso generó un nuevo nucleófilo con carga negativa, ¿ya? Y ese compuesto con carga negativa atacó a este otro compuesto carbonílico que tiene, tiene una carga levemente positiva y por lo tanto ahí se genera un nuevo enlace. ¿Ya? Y de esa manera entonces se genera la condensación aldólica. Esta ocurre entre dos compuestos carbonílicos iguales o distintos con la formación de un enlace entre el carbono alfa vecino, que es el carbono alfa es el sinónimo de carbono vecino al grupo carbonilo de uno de ellos con el carbono carbonílico del otro, generándose un hidroxialdehído o una hidroxicetona. Esta corresponde a una reacción de adición nucleofílica en que el nucleófilo es un carbanión con carga negativa generado a partir de uno de los participantes, aquel que perdió el protón. Para lo cual es imprescindible que éste posea hidrógenos en el carbono alfa. Si no tiene carbonos alfa, no va a verificarse esta reacción. Por lo tanto, compuestos pequeños como el metanal, que tiene un solo carbono, o aldehídos aromáticos, no pueden condensarse consigo mismos, por lo tanto, porque no tienen hidrógenos alfa carbonílicos. ¿Ya? Aquí tenemos una condensación aldólica que se puede verificar porque este compuesto, vean, el grupo carbonílico tiene un carbono alfa y en presencia de una base puede retirar el protón para hacerlo más ácido y eso genera aquí un carbanión que puede atacar a otra molécula igual, que en este caso será esta, que estoy señalando aquí, y está por lo tanto entrando, ¿ya? Y por lo tanto ahí se está generando un nuevo enlace. Y esta reacción puede seguir avanzando posteriormente a otras etapas de la reacción. O en este caso una acetona también que tiene carbono alfa aquí o acá, puede sufrir esta condensación parcial. En el caso de un propanol, propanal, que es un aldehído derivado del propano, vemos que uno de los dos puede perder el protón, puede generar un carbanión, en este caso este, y este será el que va a atacar. ¿A dónde puede atacar? Puede atacar a este centro electropositivo. Y de esa manera entonces se forma este nuevo enlace, ya, como se muestra en la flecha, que representa a al de la mano izquierda, y a que está con colores, al de la derecha. Esta imagen ilustra tal vez mejor cómo ocurre la reacción. Vamos profe, a ver una pregunta rápidamente, para terminar. Aldo, tienes una pregunta. Adelante. Una pregunta rápida. ¿Qué compuesto se formaba con la condensación aldólica? Déjame, ¿Qué tipo de compuesto? te la voy a buscar. Aquí está. Una beta-hidroxi. Beta-hidroxialdehído o beta-hidroxicetona.
Una reacción típica de estas es la que ocurre, si ustedes se recuerdan, en la glicólisis, por una enzima que se llama aldolasa. La aldolasa es una enzima que rompe a un aldol. Y el aldol, en la aldolasa, genera en la glicólisis, a los que se recuerdan, un hidroxialdehído y una hidroxiacetona. ¿Ya? De tal manera que cuando estudien en bioquímica la condensación aldólica, ahí está la reacción reversa de lo que es la condensación aldólica. Pero esos son los compuestos que se generan, hidroxialdehído y una hidroxiacetona. ¿Ya? Otra pregunta para pasar a otro tema, porque aquí ya sí que estamos terminando. Reacciones de los aldehídos, las cetonas, esto es muy rápido, esto es para ver reconocimiento de aldehídos y cetonas. Los aldehídos, así como vimos al comienzo que se pueden oxidar, los alcoholes se pueden oxidar para formar aldehídos y cetonas. Aquí también, en presencia de un reductor fuerte, pueden reducirse. Un aldehído puede reducirse a un alcohol primario y como en ese caso, o una acetona, como se muestra más abajo, en presencia de un reductor, puede formar un alcohol secundario. ¿Ya? Ambos son reductores fuertes. Estas reacciones ocurren dentro de la célula, pero no por reductores inorgánicos, sino que ustedes se recordarán de que existen NADH, NADPH, que son reductores fisiológicos que ocurren dentro de la célula. De tal manera que estas reacciones son muy frecuentes en el metabolismo intermediario. La oxidación de los aldehídos va a generar carboxilatos, carboxílicos, ¿ya? Con oxidantes fuertes, como se vio al comienzo de esta clase. Vamos a hablar solo de dos agentes oxidantes, como en este caso una sal de plata, que en la reacción de Tollens, en el cual el poder reductor del aldehído para reducir a la ion plata a plata metálica, y por eso esto se usa genera como producto un color plateado, se genera por lo tanto un subproducto a nivel del aldehído que es una sal en este caso, pero el grupo aldehído desaparece y se transforma en un grupo carboxilo. Entonces, una típica reacción de reducción es esa, la formación de un plateado, o una reacción de oxidación en presencia de hidróxido de cobre 2, que se va a reducir a cobre 1. ¿Ya? Y el aldehído también se transforma en un ácido. Este es el reactivo de Fehling, que está mezclado por dos reactivos A y B, que se ilustran ahí. Y aquí la reacción, ¿cómo se ve? Que el aldehído, que puede ser un azúcar, como vimos antes, la glucosa, que tiene poder reductor, porque tiene un grupo aldehído, que ya lo vimos, que en presencia de este agente ya oxidante, va a dar un cambio de color porque este producto es de color rojo ladrillo. Cuando la reacción es negativa, no hay cambio de reacción. Por lo tanto, estas son las dos reacciones de reconocimiento más frecuentes para aldehídos. Y generalmente estas técnicas son muy utilizadas para el reconocimiento de los aldehídos, ¿ya? Que son las reacciones que presentan estos compuestos. Las cetonas no se pueden continuar oxidando.
solo la dan los aldehídos. Y en este caso, el máximo nivel de oxidación que puede tener un carbono es este, carboxilo. No hay otro nivel superior de oxidación. ¿Alguna pregunta? Porque aquí ya terminamos y discúlpenme por haberme tomado algunos minutos adicionales. ¿Alguna consulta? Aldo, ¿estás bien en el tiempo? Te quedaban 9 minutos. ¿Me quedan cuántos dices tú? O sea, te quedan, son las, espérate. Son las 16:19, te quedan 11 minutos. Chupalla. Traté de acelerarme, yo me confundí con el tiempo. Discúlpenme. ¿Puedo responder preguntas o aclarar alguna imagen que puedo haber pasado muy rápido? Preguntas, chiquillos, aprovechen de preguntar, tienen al profesor. De cualquier cosa. Yo sé que he hablado de cosas bastante Profe, complicadas. Dime. no entendí muy bien la reacción de Torrance. Ya. Si tú te fijas, el reactivo que se utiliza en esta es una sal de un complejo de plata ligada a amonio. Y por lo tanto puede formar este complejo que lo hace soluble del ion plata, ¿ya? Y que se obtiene al mezclar el nitrato de plata con hidróxido de amonio. Se forma este complejo que es soluble. Este compuesto es un oxidante. Este puede oxidar al aldehído para formar un compuesto más oxidado del aldehído, que es el máximo de oxidación, es en este caso el carboxílico. ¿Ya? Y a su vez, el que es el oxidante, se reduce de plata más 1 a plata 0. De tal manera que el producto de esta reacción tú lo podrías cuantificar midiendo esto. Pero esto es más fácil de cuantificar. ¿Por qué? Porque forma un espejo de plata. Si tú te fijas aquí en el balón de vidrio, cuando la reacción es positiva, se forma una película de plata. O aquí. Es muy bonito. Y esto también se utiliza para platear metales. ¿Ya? Esta reacción con estas sales de plata, tú la puedes emplear para poner niveles de plata que embellezcan algunos objetos. De tal manera que es una típica reacción de óxido-reducción, ¿ya? En que aquí yo no les he hablado, pero como es una reacción de óxido-reducción, esta reacción se sabe que ocurre, es espontánea porque los potenciales de oxidación y de reducción permiten que la reacción sea espontánea. Pero yo aquí estoy omitiendo todo ese tipo de datos para ver si la reacción electroquímica puede ocurrir. ¿De acuerdo? No sé si te aclaré un poco el tema del plateado este. Sí, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Ya, fantástico. Yo tengo una pregunta también, profe. Yo tengo una pregunta. Adelante. Que no entendí muy bien la lipoperoxidación de ácido graso insaturado. Perfecto.
Ah, eso está en la otra, la tengo en la otra imagen. A ver, te lo voy a contar en palabras porque me voy a demorar mucho en buscarlo porque esa clase la tengo en otro lado. Eh, como vimos, los alquenos tienen un doble enlace. Los dobles enlaces son un sitio de posible ataque por compuestos como el ozono. ¿Ya? El ozono también se puede formar por radicales libres, como es la presencia de oxígeno con un radical de oxígeno. De esa manera se puede obtener ozono. Ese compuesto, al reaccionar con un compuesto de tipo eteno, que es típico de los ácidos grasos insaturados, que tienen muchos dobles enlaces, hace atractivo la entrada de ataque a esos carbonos con dobles enlaces de estos radicales libres que terminan formando la destrucción del doble enlace para formar aldehídos y cetonas. Y de esa manera, una cadena alifática grande con dobles enlaces, como puede ser un ácido graso de 18, 20 o más carbones, que pueden ser los ácidos grasos de las membranas lipídicas, se fragmenta. El ácido graso como unidad de 18, 20 carbonos desaparece porque se va fragmentando alrededor de los dobles enlaces para formar estos aldehídos y cetonas, pero fundamentalmente aldehídos. Y esos aldehídos terminan fragmentando el ácido graso. Fragmentación que significa la destrucción del ácido graso y por lo tanto de la bicapa. Y la bicapa lipídica va a perder todo tipo de, se va a hacer más permeable, la fluidez de la membrana va a ir desapareciendo y se va a ir fragmentando. No sé si te ayuda algo la explicación. Sí, profe, me quedó súper claro con esa explicación, súper claro. Y una preguntita que es como un poco más como puntual, así como... No es de materia en sí, es que no quiero sonar como... Habla más fuerte, por favor. ¿Se me escucha muy bajo? Sí, yo por lo menos. Sí, puede ser que mi micrófono no está muy bueno. Y Cuéntame. es que si era posible, si nos pudiese pasar estas clases, porque hay algunas como cosas que usted puso en la clase que hace que uno lo entienda mucho mejor en el momento al que está estudiando. Entonces, si era posible que si nos podía pasar estas presentaciones. A ver, pero preguntémosle al PEC, pues yo creo que estas clases, señor PEC, profesor, No hay Marcelo, ningún problema en subirlas. Yo también las tengo, yo se las puedo subir como PDF. Ya, sí, súper, estaría muy bueno. Muchas gracias. No hay ningún ahí problema. si tienes la clase a mano podrás mirar las etapas de la lipoperoxidación con más detalle, ¿ya? Sí, Porque yo les recordaba que ustedes vieron algo de esto, de cómo se propagan las reacciones por radicales libres. En química orgánica ustedes vieron, la guía de química orgánica tiene un capítulo de reacciones de compuestos alifáticos. Y los compuestos hidrocarburos alifáticos tienen este tipo de reacción donde el enlace se destruye eh, de la misma manera y pueden generarse estos compuestos radicalarios y estos radicales se pueden propagar. Y es muy interesante y son extremadamente, en biomedicina son cada vez más importantes porque ha costado entender bien cómo son estas reacciones con radicales libres, pero se conoce y por eso también la importancia de muchos antioxidantes que protegen a las membranas biológicas de esto, los antioxidantes famosos, ¿ya? Otra pregunta, pero ya vemos que el PEC nos Parece que puede no. ayudar.
parece que no hay más preguntas. Yo insisto, bueno, el video se les va a subir, se les va a subir el PDF de la presentación para que lo usen, pero además miren la guía. En la guía de química orgánica están detalladas estas reacciones, así que ustedes también pueden encontrarlas. La reacción de ruptura de aldehídos, perdón, ruptura de alquenos por ozono, además sirve para identificar dónde están los dobles enlaces en ácidos grasos insaturados de cadena larga. Entonces se usa bastante la ozonólisis en el laboratorio, en química. Tiene la utilidad, permite saber dónde están los dobles enlaces debido a los productos formados, que hoy en día se pueden identificar fácilmente con espectrometría de masa, perdón. No, Perfecto. no hay ningún problema. ¿Más preguntas, chiquillos, al profesor? Parece que no. Entonces, si no hay más preguntas, yo le agradezco mucho al doctor Aldo Solari la paciencia que ha tenido para enseñarnos estas cosas tan bonitas. Y quedaría para después de la vuelta de la próxima semana la segunda clase, donde veríamos Carboxílico. los carboxílicos. Perfecto. Y vamos a ver cómo se calcula el estado de oxidación de cada carbono en un compuesto con carbono. ¿Qué estado de oxidación tiene un alcano, un alceno, un alcino, un aldehído, un alcohol, etcétera, etcétera? Eso es muy fundamental que lo entiendan. Sí, porque además eso es una buena, de ahí se pueden hacer buenas preguntas. Ah, gracioso, sí. Ya Bueno, pues, entonces, Aldo, muchas gracias por la atención y por las preguntas. mis saludos y dejo de compartir. Y que disfruten esta semana que Rectoría les dio a los estudiantes. Muchas gracias, profe. Vale, Muy profe, bien, muchas pues. gracias. Disfruten. Chao. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Gracias, Cuídese, profe. profe. Chao. Muchas gracias Gracias, por la profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias.